Bienvenidos todos, amados. Qué bendición verles, un gran privilegio. Muy bien, estamos hablando de ensancha, ¿sí? Faltan dos conferencias, esta y la próxima semana. Hemos visto con esta temática de ensancha basado en Isaías 54, 12 y 3, o 1 al 3, hemos visto ya tres acciones que Dios a través del profeta Isaías le dice a su pueblo Israel. Ya hablamos cuál es el contexto, cómo están ellos, dónde están ellos y por qué les manda Dios de esa forma del versículo 1 a regocijarse, a cantar y a proclamar voces de júbilo. Les habla en primer lugar, ensancha el sitio de tu tienda y dijimos tiene que ver con la manera de pensar. ¿Cuánto quiero crecer? ¿Cuánto quiero mejorar? ¿Hasta dónde quiere llegar? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí en su mente. Y por eso Dios siempre está invitando a su pueblo a ensanchar su mente. En segundo lugar, hablamos de las cortinas. Extiende las cortinas. Ya dijimos qué es eso. En tercer lugar, hablamos de alarga tus cuerdas. Ya hablamos ahora 15 días lo que eso significa. Y hoy vamos a hablar de la cuarta acción que Dios le dice a su pueblo Israel: refuerza tus estacas. ¿Qué es lo que le dice el Señor? Refuerza tus estacas. Alguien por favor me lee San Mateo capítulo 7, verso 24 al 27. Dice la palabra del Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Qué dice el texto? Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué le pasó? Dígalo duro. Y cayó. Y fue grande su ruina. Padre, gracias, Señor, por tu palabra esta mañana. Oro que por favor, Señor, cada corazón esté dispuesto a escuchar tu palabra, tu mensaje, Señor. Oro que sea la voz del Espíritu Santo a través de esta vasija, a veces imperfecta, a veces perfecta, a veces débil, a veces fuerte, a veces quebrada, a veces restaurada, pero solo vasija. La gloria es tuya, el poder y la excelencia son tuyos. Y aquí estamos, Señor, para que con esta visión de avivamiento y con este rema que has dado a tu iglesia de ensancha, siga llevando al corazón de cada hijo desafío, palabra, promoción, arrepentimiento, quebrantamiento, humillación, crecimiento, fortalecimiento, posicionamiento, todo lo que quieras hacer con esta visión de avivamiento, Señor. Lo que quieras hacer, no te detengas, no pares de quebrantar, no pares de levantar, no pares de sanar, no pares de despertar tu iglesia, no pares de que la llama se apague, no pares. Sigue obrando, Señor. Sigue obrando. Que señales y prodigios se sigan haciendo por causa del avivamiento, que almas y almas y almas sigan salvándose por causa del avivamiento, y que mi propia vida y la vida de cada uno de tus hijos, Señor, se ensanche. Te creamos, Señor. Dígale al Señor: Señor, te quiero creer. Dígale al Señor: te quiero creer. Amén. 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 Bueno, primero, y comienzo haciendo preguntas. ¿Qué son estacas?
¿Qué son las estacas? Exactamente, porque es lo que el Señor le está diciendo a su pueblo que están viviendo. ¿Dónde? ¿Dónde están viviendo? En cautividad. ¿En qué lugar? En Babilonia. Están en un sector de Babilonia que es desierto. Ellos como personas, como cautivos, viven en carpas, ¿sí? De una forma exiliados, pero vigilados y casi que secuestrados. En carpas. Y ya hablamos de todo el proceso de la carpa. Estamos hablando ahora, y esta mañana hablaremos de lo que es lo que es reforzar las estacas. ¿Qué son las estacas? Dijo mi hermano. Lo que sostiene el campamento. ¿Qué más? Ayúdenme ustedes. ¿Qué son las estacas? No, ¿qué son? No qué hacen, sino qué son las estacas. ¿Cómo? Sí, son los palos, son las columnas de madera, son las basas. Leímos la semana o ahora 15 días en Números, cuando el Señor hablaba de trasladar el tabernáculo, hablaba de las columnas, o sea, las estacas o los palos, hablaba de las basas, aquellos palos atravesados que sostenía, que junto con las columnas son amarrados por las cuerdas para que le dé el diseño a la tienda, ¿sí? Hablamos de las cortinas, ¿sí? Entonces, palos, columnas, eso es correcto, lo que sostiene como tal la tienda, la carpa. Hoy día, ¿qué serían las estacas? Columnas. ¿Qué más son las estacas? ¿Cómo? No los escucho. Alguien que me traduzca de allá. Ah, las bases, claro que sí. Las zapatas, ¿sí? Las columnas que de las zapatas emergen de una profundidad. Y luego las vigas, las que amarran, las que juntan las columnas, ¿verdad que sí? Y hay algunas especificaciones de acuerdo a la mentalidad del constructor. Hay que hacer estacas y hay que hacer columnas y hay que hacer vigas. De acuerdo a la mentalidad o lo que el constructor va a hacer o esa tienda sea, las estacas deben tener un grosor o una dimensión, una fortaleza y una altura. Igualmente las basas o las que son las vigas. En este caso de los palos que se habla acá, literalmente son palos o estacas, de acuerdo a la tienda, se distribuían por medida y en el caso de la tienda se colocaba una más alta y más gruesa en todo el centro de la tienda, porque era la que se alzaba y arropaba todo lo demás, para que las cortinas fueran extendidas. Entonces, básicamente, amados hermanos, esos son las estacas, ¿sí? Pero aquí ya no nos están pidiendo estacas. ¿De qué es lo que ya está pidiendo el Señor a su pueblo Israel? Le ha dicho, ensancha el sitio de tu tienda. En otras palabras, el lugar donde moras es pequeño. Piensa en grande. ¿Qué tal si le dice esas palabras bien amorosas a su hermano? El lugar donde moras es pequeño, piensa en grande. Yo no sé usted cómo lo va a recibir, si lo va a creer o no, es su decisión, pero le quiero decir, el lugar donde mora es pequeño, piense en grande. Espiritualmente, examínese, evalúese. Si hablamos espiritualmente, ¿cómo se siente? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su vida? ¿Está estancado o está extendido o está expandido? ¿Sí? Eso es lo que Dios dice, expándase, ensancha, ¿sí? No hay posibilidad si no se ensancha. Entonces, a cada familia, de acuerdo al número de personas, había un tipo de tienda y eran las estacas de un tamaño y de un grosor. Pero no olviden que aquí Dios, ¿a quién les está hablando? Recuérdenme otra vez. A los cautivos. Y han desarrollado una mentalidad. ¿Recuerdan cuál mentalidad desarrollaron los cautivos? Ya los sí, esclavos. ¿Qué más? ¿Qué mentalidad desarrollaron?
limitada. ¿Qué mentalidad desarrollaron? Salmo 137, lo leímos. Queja, lamento y no queremos servir y maldición tras maldición. Esa es la mentalidad del no puedo, del no soy capaz, de no tengo, es muy difícil, no quiero, no es el tiempo, estoy muy viejo, estoy muy joven, no tengo dinero, no tengo trabajo, eso no es para mí. Esa es la mentalidad de ellos en esa época. Y amados, mírenme acá, es la mentalidad que desarrolla una persona cuando está sufriendo. Y lo triste es que muchas veces la persona sale de esa situación y queda con esa mentalidad. Porque Dios les hizo el milagrito, los bendijo, los sanó, restauró, recuperó su hogar, recuperó a su hijo, pero quedan sentados. Quedan igual, no cambiaron. Y a ellos es que el Señor le dice, ensancha el sitio de tu tienda. Por eso una vez más dígale a su hermano, piensa en grande. Una vez más, piensa en grande. Y cuando alguien piensa en grande, no se queda sentado, no se queda limitado. No se queda mirando qué tiene, qué no tiene, si las circunstancias son favorables o no son favorables. Si el pastor me sonrió o no me sonrió, si me saludaron o no me saludaron, si hay plata, no hay plata, si llovió o no llovió, se hizo solo o no. Cuando se desarrolla una mentalidad de pensar en grande, amados hermanos, las limitaciones los impedimentos y las circunstancias no nos limitan. Por el contrario, se convierten en tremendos desafíos. Y por eso a esas estacas el Señor le dice, refuérzalas. Ahora, ayúdenme ustedes, ¿cómo es eso de reforzar las estacas? Hablemos en la parte física, no en la parte espiritual. ¿Cómo creen ustedes que ellos o qué tenían que hacer ellos para reforzar esos palos? Porque supuestamente tienen palos más grandes, tienen cortinas más largas y tienen cuerdas más largas. Y Dios les está diciendo, refuerza tus estacas. ¿Cómo ustedes creen que lo harían? Díganme ideas, denme ideas, por favor. No, solamente las estacas. ¿Cómo se refuerzan las estacas? Ya lo demás está listo. ¿Cómo? Bueno, la tierra, en buena tierra. Ya leímos un texto en Mateo. En Mateo leímos un texto, capítulo 7, donde el Señor habla del hombre sensato y el hombre insensato. El sensato, ¿dónde edifica? Buena tierra, que es roca, según en el contexto del tiempo de Jesús. Profundidad, eso es reforzar estacas. ¿Qué más? La madera ya está, hay que reforzarla. ¿Cómo se hace para reforzarla? Bueno, de pronto esa madera está vieja, hay que cambiar alguno de los palos. Está bien, sí, una mejor madera, listo. Dale más vueltas con la cuerda. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo aprendí a clavar, se dice guaduas, para hacer algún armazón, alguna cabaña, alguna cosa con mi mamá. Le decía a mis hermanos en la intervención esta mañana, lo que yo sé de construcción lo aprendí de mi mamá. Porque mi mamá nunca nadie le enseñó, pero ella veía. Y hay una casa en Armenia que hasta hace poco se vendió, en un barrio, que esa casa la entregaron toda en obra negra. Y mi mamá no consiguió maestro para revocar. Nosotros de mal genio revolvíamos la mezcla, el cemento, la arena, entrábamos, cargábamos los ladrillos, hacíamos, y ella colocaba el nivel, el codal, el palito, todo ese tema, y ahí le hacía y revocaba. Que iba a estucar, ella no conseguía ningún maestro, ella misma, nosotros le revolvíamos la mezcla esa de la cal, en esa época era con cal o con yeso, y ella misma estucaba. Hicimos un apartamento en la parte de atrás, mi mamá se metió con eso, un apartamento 2 pisos en la parte de atrás de la casa. Consiguió un maestro porque ella sí no sabía echar una plancha. Y aprendió. Y nosotros hacíamos todo el trabajo con ella.
Pero antes había que clavar unas guaduas. Y yo aprendí a punta de totazos a clavar una guadua. Entonces, porque la primera guadua que cavé, ella demostró, eso quedó así, se movía. Se hizo un hueco, pero no quedó reforzado. Ahí en el que tocó hacer, sacar la guadua con un lazo, jalarla, sacar la tierra, todo lo que había ahí, y luego ya me enseñó, a los pellizcos me enseñó cómo se reforzaba esa guadua para que quedara muy firme. Tierra, piedra, con el recatón, dele, y aprendí a clavar guaduas. ¿Cómo les parece? No soy experto. Eso es reforzar. Llegar a tierra buena, hacer que la estaca quede central, echarle tierra, echarle piedra, reforzar, para que quede firme. Y mi mamá levantaba unos ranchos, hermanos, no los tumbaba ni mandrake. Pero cuando hablamos hoy, ¿sí? Cuando se habla de reforzar las estacas, o sea, las columnas, ¿ustedes qué creen que hay que hacer? Hoy día, con las construcciones que tenemos. Si Dios nos dijera, refuercen las columnas de la iglesia, ¿qué haríamos entonces? ¿Cómo? Reformar, bueno. Sí, ¿cómo se usa eso? Bueno, sí. Pues entonces, la otra parte que yo aprendí de construcción, ya más especializada, lo aprendí a través de Confama. Año 2000, entre 99 y 2000, cuando hubo el terremoto en Armenia, y Confama, esa ONG fue la que coordinó todo el tema de la reconstrucción del sector donde estaba la iglesia. Ellos contrataban ingenieros, arquitectos de Medellín, de otras partes, para reconstruir todo lo que había. Y cuando llegaron a edificaciones importantes, había que hacer un trabajo especializado sobre las columnas. Un dato importante, por ejemplo, cuando hubo ese terremoto, los principales edificios y lugares públicos grandes no se cayeron con el primer terremoto. Se cayeron con el sacudón segundo. Estación de bomberos, el cuartel de la policía, varios edificios donde habían hoteles cayeron con el segundo remesón. Y Confama, con la investigación que hizo, con gente especializada, gente calculista en terrenos y en la parte de sismoresistencia, encontró que la mayoría de las edificaciones en el eje cafetero no estaban hechas con las normas y contextos de sismoresistencia. Primero, encontró al hacerle tomografía a las columnas de que esas columnas eran deficientes porque no tenían buen cemento. ¿Recuerdan las cuerdas? Las cuerdas es como el cemento. Entonces, el primer sacudón fracturó y el segundo sacudón derrumbó, y por eso murió tanta gente en el Quindío, por el segundo sacudón más que por el primero. Ahora, pero hubo otras edificaciones que aunque no fueron diseñadas con sismoresistencia, estaban buenas. ¿Sí? Y al hacer los estudios, porque la orden era a nivel nacional, desde presidencia, había todo que destruirlo, todo derribarlo, para evitar riesgos futuros. Le hicieron estudios a ciertas edificaciones tipo Gobernación del Quindío, otras entidades, y se dieron cuenta que no había necesidad de tumbar, que había que reforzar. Entonces uno observaba, por ejemplo, esta columna cavaban alrededor, ¿sí? Tumbaban muro acá, quedaba pelada, y entonces después del examen interno y externo, lo que hacía era un reforzamiento hacia abajo y hacia arriba, para que la columna quedara con mejor hierro, más cemento, más concreto, etcétera, etcétera. Y usted va al Quindío y encuentra otras edificaciones que son reforzadas de la siguiente manera, con unas columnas inmensas de acero, ¿sí? En muchos edificios, en los hospitales, en el batallón de servicio, en muchas partes, sus edificaciones tienen columnas de acero que refuerzan las que ya están hechas para sostener el peso que hay encima. Y oyendo a un constructor, decía que la profundidad, hablando de reforzar, del peso que le vas a poner de la superficie de arriba, así mismo debe ser la profundidad
hacia abajo, hablando de reforzar columnas o reforzar estacas. Ya con toda esta información, vamos a mirar espiritualmente qué es reforzar. Ayúdeme usted, por favor, cuáles serían las estacas de la iglesia cristiana. ¿Cuáles serían las estacas? La palabra de Dios, muy bien. ¿Qué más? La oración, muy bien. ¿Qué más? La alabanza. ¿Qué lo que ustedes quieran decir, lo que piensan? ¿Cuáles son las estacas? ¿Cómo? El ayuno, bueno. ¿Qué más? El servicio, claro. ¿Qué más? Sí, también. ¿Qué más? El amor. ¿Qué más? Todo eso es compañerismo. ¿Qué más? El perdón. Muy bien. El pastor Rick Warren, en su libro Una iglesia con propósito, como él es norteamericano, él fue jugador profesional de béisbol en sus tiempos de joven, y entonces él tiene en su cabeza un estadio de béisbol. ¿Cuántos conocen un poquito de béisbol acá? Muy poquitos. Un estadio de béisbol tiene 5 bases, tiene 5 puntos claves. Entonces, basado en la imagen, la figura de un estadio de béisbol, él construyó estacas para lo que debe ser la iglesia. Según él habla de 5 cosas. Lo primero es la adoración, que incluye intimidad con Dios, incluye oración, intercesión. En segundo lugar, él habla del compañerismo, ¿cierto? La integración del amor que entre unos y otros, la integración que hay que hacer entre todos. En tercer lugar, él habla del evangelismo. En cuarto lugar, él habla del discipulado, que es todo lo que tiene que ver con la parte de formación bíblica, teológica. Y en quinto lugar, él habla del ministerio. 5 estacas. ¿Las podemos repetir? Primera, adoración. Segundo, compañerismo. Tercero, evangelismo. Cuarto, discipulado. Y quinto, ministerio. En ese libro, Una iglesia con propósito, habla de esas 5 cosas, como los 5 pilares, fundamentos o estacas, usando el término de Isaías, que sostienen la iglesia. El escritor Lucas, en Hechos 2, 42, 43, vayamos por favor. Hechos 42 dice, 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el versículo 45 dice, 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. En este modelo de la iglesia primitiva uno puede encontrar también 4 o 5 estacas. La primera, doctrina de los apóstoles. Y esto tiene que ver con estudio de la palabra, tiene que ver con la lectura de la palabra, tiene que ver con el discipulado, tiene que ver con el aprendizaje y el conocimiento de la palabra del Señor. Pero él también habla de comunión unos con otros, o sea, el compañerismo. La vida de la iglesia en familia, el compañerismo, pero también habla del partimiento del pan, ¿cierto? De una vida de santidad. Él también habla de la oración y habla de la generosidad para dar. Entonces, cuando yo miro el modelo bíblico con lo que el pastor Rick Warren enseña, es muy similar. Hay un pastor, historiador, científico, teólogo, primo de mi esposa, lo respeto, lo valoro muchísimo, William Castaño, que tiene un libro que llama Avivamiento. Este libro fue el primero que me leí hace un año larguito,
después de que Dios me habló para iniciar un avivamiento. Comencé a leer y después de ese otras referencias que él en su libro relaciona. Y él dice en su libro, y pónganme en atención, muchos de los avivamientos que han ocurrido en la historia de las iglesias han sido muy pasajeros. 1 año, 2 años, 3 años, y el promedio normal de duración de un avivamiento son 7 años. Y luego pasa. Pero también dice, pero hay uno en la historia que duró 20 años, que fue el de Gales. Y el de Gales pasó a Norteamérica. Por eso Norteamérica, a principios del siglo XX y hasta la década 50-60, se convirtió en la potencia mundial en que se convirtió, en lo que se volvió. Las iglesias, las principales universidades en Estados Unidos, las más importantes, Yale, Harvard y otras, las más importantes del país y del mundo, fueron creadas, fundadas por evangélicos. Y los lustros, la gente más importante del mundo nació, creció, se edificaron y se educaron en esas grandes universidades, científicos de la NASA y de muchas profesiones y ciencias en el mundo. Más o menos hasta la década 50-60 se manifestó. Y hoy Estados Unidos es lo que es solamente por esos rezagos de ese avivamiento. Pero a partir de la década de los 50 comenzó la nación por otros presidentes y gobernantes y congresistas del mundo hacia atrás. Y no ha dejado de retroceder. Y Estados Unidos sigue retrocediendo por causa de que olvidaron cuáles son las estacas que debe sostener el país. Y diciendo esto que mencioné, que está escrito en el libro de William, él decía que las iglesias desafortunadamente y los pastores no están preparados para un avivamiento. Y él habla de 7 cosas fundamentales, 7 estacas que son similares a lo que hemos hablado. Él dice en su libro, la primera estaca o el primer fundamento que puede sostener un avivamiento es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que trae salvación. Porque la palabra de Dios es la que trae convencimiento de pecado, justicia y juicio. Porque la palabra de Dios es la que exhorta, la que enseña. ¿Me están escuchando? Palabra de Dios. Dice William, el segundo fundamento es la oración. Y en esto es el error que cometemos los pastores y los líderes. Él dice, tomando un artículo de un autor llamado Charles Dickerson, él dice, la iglesia y los grandes movimientos de la iglesia cristiana han pasado de ser movimientos a monumentos. ¿Qué significa esto? Iglesias pequeñas que Dios llamó al hombre de esa iglesia a orar y a orar y a orar y contagió, impactó a otros. Esa iglesia levantó un movimiento de oración, pero cuando ya la iglesia se convirtió en estructura, jerarquía, puestos, lugares, compras, paredes, construcciones, mucha gente para pagos administrativos, la iglesia cayó de la oración y se volvió una iglesia jerárquica y más administrativa. Eso es real. Yo como pastor lo sé, porque a veces la bendición, el crecimiento nos abruma y nos ocupa tanto que nos olvidamos de aquel que da la bendición y el crecimiento. Dice William en su libro Avivamiento, el tercer pilar o fundamento es el evangelismo. Porque ya llenamos el templo, entonces ya estamos suficientes. Porque tenemos ya algunas iglesias hijas, ya para qué más. Y la iglesia nunca puede perder la visión del crecimiento. Por más estadios que la iglesia llene, por más lugares o iglesias hijas que tenga la iglesia central, la iglesia nunca puede perder su visión de evangelismo. Siempre la iglesia debe estar creciendo. Pero lo cuarto, dice William, el cuarto pilar es el discipulado. Una iglesia que está creciendo, que está en avivamiento, sus miembros no se discipulan, no se edifican, esa iglesia pasa de ser espuma, que así como la espuma crece, como la espuma desvanece. ¿Por qué razón? Porque el evangelismo da crecimiento, pero si el evangelismo no se sostiene, el crecimiento se va.
Un creyente que no es discipulado, con oración no se mantiene, con ayuno no se mantiene. Usted puede decir, yo oro y ayuno, qué bendición, le felicito. Pero si no estudia la palabra y si no está siendo discipulado, no va a pasar nada en su vida. No va a haber una fundamentación. Por eso todo creyente tiene que ser discipulado. Ahora, en cuarto lugar o quinto lugar, dice William, adoración y alabanza muy ungidas. Que los que estén aquí adelante sean santos y sean ungidos y tengan presencia y estén llenos del Espíritu Santo. Porque quienes estén aquí adelante son santos, llenos del Espíritu Santo y están ungidos, el corazón de los que se congregan se quebrantan, se rinden, adoran, se humillan, se arrepienten, entregan sus vidas al Señor, cambian sus malos hábitos, porque lo que produce la adoración y alabanza es quebrantamiento al alma. ¿Me están escuchando? Eso debe haber también, una adoración y una alabanza muy ungidas. En sexto lugar, él habla de las misiones. Una iglesia que crece hacia adentro, obligatoriamente tiene que pensar hacia afuera. Los pobres, los necesitados, las clases marginadas, la gente que necesita a Cristo, la iglesia debe salir a alcanzarlos. Eso son las misiones. Y lo último, dice William en su libro, la generosidad. El termómetro que mide el verdadero crecimiento de la iglesia y de cada creyente es su disposición para diezmar y para ofrendar al Señor. Creyente que no diezma y no ofrenda es un creyente que no ha nacido de nuevo, dice William. Así, y él lo dice en palabras coloquiales, así rece mucho y pague muchas penitencias. Y todo esto que he hablado es bíblico, mis hermanos, es bíblico. Ahora, ¿cuáles creen ustedes que a estos 5 o 6 o 7 estacas serían a nivel espiritual lo que se convertirían en refuerzos? A ver, ahí quiero también escucharles. Porque dicen que las estacas, ¿qué hay que hacer con ellas? ¿Qué hay que hacer? Reforzarlas. Ah, ya las tenemos claras, ¿cierto que las tenemos claras? Sea lo que dice en la Biblia, lo que dice William en su libro, lo que dice el libro de los Hechos, lo que dice Rick Warren, lo que nosotros tenemos como iglesia o como misión, como estacas, es igual prácticamente. La pregunta es, ¿cómo reforzamos eso? Hermano, oración, ¿está bien? Ya lo dijimos, la estaca de la oración es como una estaca, hay que reforzarla. Especialmente para mí, estar en la presencia de Dios. Eso es una estaca, intimidad o adoración. ¿Cómo reforzamos eso? La palabra es una estaca, ¿cómo reforzamos eso? El Espíritu Santo. ¿Cómo reforzamos? Bueno, primero, actitud. Actitud. ¿Cuál es su actitud? Eso dirá quién es usted. ¿Cuál sea su actitud? Recuerda que lo primero que Dios le dijo a ellos, ¿qué fue? Ensancha, ensancha, cambia, amplía tu frontera, tus límites, cambia tu manera de pensar, actitud. Alguien léame Daniel 1:8 y 2 Corintios 9:7, la primera parte de 2 Corintios 9:7. Daniel 1:8. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Solamente quedémonos con la primera parte. ¿Qué hizo Daniel? ¿Qué significa eso? Mi hermano, actitud. Proponerse es tener actitud correcta, acertada. Y como él tenía una actitud correcta, hizo algo después que le funcionó. Ahí comienza, mis amados hermanos, a reforzar las estacas. ¿Aquí cuántos oran? Hay poquitos, Dios mío, me toca apuntar a la iglesia allá atrás. ¿Cuántos oran? ¿Cuántos leen la palabra? ¿Cuántos adoran? ¿Cuántos ganan almas? ¿Cuántos hacen misiones? Menos. ¿Cuántos son buenos para diezmar y ofrendar? Menos.
¿Cuántos ya fueron discipulados? Menos. Eso significa que algunos sus estacas no están reforzadas. Porque sabemos eso y alguna vez lo hemos practicado, pero dejamos de hacerlo. Cuando dejamos de hacerlo, ya les dije, cuando se pasan por momentos de dificultad como estaban ellos. ¿Me están escuchando, iglesia? Entonces, la actitud es fundamental. ¿Qué dice 2 Corintios 9:7? La primera frase. Cada uno de como propuso en su corazón. Pare. Cada uno de como propuso en su corazón. No piensen en plata porque literalmente ese texto habla sobre plata. Pero ¿qué es lo que dice Pablo? Cada uno de. ¿Cómo? ¿Y eso cómo se llama? Cuando usted propone algo es porque tiene una actitud incorrecta o incorrecta. Si la actitud es correcta frente a sus superiores, ¿usted qué hace? Para usted correctamente obedece. Pero si su actitud es incorrecta frente a sus superiores, usted incorrectamente tiene que obedecer. ¿Me están escuchando? Actitud. Lo segundo, el segundo refuerzo, determinación. Alguien lea, por favor, Job 22:28. Determinación, Job 22:28. Determinarás una cosa y te será firme. Lo que el hombre determine en su corazón, eso es el hombre. ¿Me están escuchando, iglesia? Pero en tercer lugar, disciplina. 1 Corintios 9:26-27. Vamos a leerlo, por favor. 1 Corintios capítulo 9, verso 26-27. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido creado para otros, yo mismo venga a ser disciplinado. Disciplina. El apóstol Pablo está diciendo en ese texto que si él no se disciplina, que si él no gobierna su carne, fácilmente él puede ser eliminado. Y dice el apóstol Pablo, yo no golpeo como golpeando el aire, no que golpeo mi cuerpo y lo pongo como en servidumbre, ¿sí? No corro como a la aventura, a ver qué sale, no. El apóstol Pablo está hablando de disciplina. Solo el que se disciplina tiene grandes logros. Ustedes saben de qué estoy hablando. Los estudiantes, los profesionales, etcétera. Pero hay otro elemento importante, el hábito. Alguien busque Hechos 3:1 y otro busca Hebreos 10:25. Hechos 3:1, ¿qué dice, amados? Hechos 3:1, ¿qué dice? Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. La hora novena, ellos habían construido un hábito de orar a la hora primera, tercera y novena. Perdón, hora tercera, hora sexta y hora novena, que es la costumbre o el hábito de los judíos. Iban a la hora, ¿cuál? Hora tercera, a la hora novena, a la hora de la oración. Amados, de una disciplina, cuando usted repetidamente comienza a hacer cosas, se vuelve un hábito, y después de que un hábito se construye, ya no es complicado quitarlo. Pero hay otro aspecto importante que es que sirve para reforzar. Alguien búsqueme Salmo 37:4. Otro búsqueme Job 22:26. Y otro hermano busca Isaías 58:14. ¿Qué dice Salmo 37:4? Deleítate a sí mismo en Jehová. Yo pregunto, miren acá, hermanos, ¿habrá alguna diferencia entre una disciplina
un hábito y el deleite? ¿Hay alguna diferencia? Claro. Porque hay gente que ora, pero no tiene disciplina. Hay gente que tiene disciplina y ora, porque es la hora de orar. Hay gente que ora, y ora, y ora, y ora, y ora, y ora, y ora, porque es un hábito. Y ya lo estableció como hábito, orar es su hábito. ¿Es malo o es bueno? Usted come, come, y 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 come, ¿por qué? Punto. Es un hábito. Y muy buen hábito. Pero cuando usted ora, no como porque ora, o porque es muy disciplinado, o porque usted ya estableció un hábito, sino que para usted la oración es un deleite. ¿Qué dice el texto? A ver, ¿quién me quiere leer? Deleítate a sí mismo en el Señor. No lean más. Me interesa la primera parte. ¿Qué dice Job 22:26? Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Porque entonces, ¿qué dice el texto? Te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Él el rostro. Y terminemos el texto, hermanos. ¿Qué dice Isaías 58:14? Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Entonces te deleitarás en Jehová. ¿Y qué dice el Señor? Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Qué creen que Dios ve mejor? ¿Que usted ore? ¿O que usted ore porque ya tiene disciplina, es muy disciplinadito para orar? ¿O que usted ore porque ya tiene muy buen hábito de la oración? ¿O que simplemente para usted orar sea un deleite? ¿Cuál creen que es mejor? Eso me responde usted. ¿Cuál es su experiencia? ¿Su vida de oración para usted es un deleite? Y le voy a hacer preguntas sencillas, así me apedreen. Y le cuento una experiencia mía que casi me apedrean. Mentira, ya casi soy yo que doy piedra. ¿A cuánto les cuesta madrugar a las 3 de la mañana a orar? A todos. Primero, porque no oran a esa hora. Segundo, porque no oran a esa hora porque no es una disciplina. Y tercero, no oran porque no es un hábito. Y cuarto, no oran porque no lo tienen como un deleite la oración. Y quiero colocarle unas notas de precaución para que no me vean como un fariseo. Usted puede orar a cualquier hora, claro que sí. Usted puede orar en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando usted quiera usted puede orar. Y si cuando usted ora para usted es un deleite, gloria a Dios. ¿Sí me están escuchando? Ok. Entonces no estoy censurando de que usted no ore conmigo a las 3 de la mañana, sino que lo estoy invitando o le estoy invitando a pensar que hay tiempos, como dice el escritor del libro de Eclesiastés, capítulo 3, que hay tiempos cuando Dios llama a orar y no a dormir. Sobre todo este tiempo. Tiempo de madrugar y tiempo de dormir tarde. Tiempo de orar muy temprano y tiempo de orar tarde. O sea, todo tiene su tiempo. Y el llamado que el Espíritu Santo me ha hecho es a orar a las 3 de la mañana por avivamiento, de las cuales algunos de ustedes oran, sí, algunas veces, ya han construido la disciplina, oran y oran conmigo a esa hora, sí. Otros ya en un año casi que tenemos con esta experiencia de orar a las 3 de la mañana, ya lo han hecho un hábito y no es problema, natural. Despertarse a esa hora natural, colocan el clic y ya están conectados y participan de la oración. Pero otra cosa, mis amados, es volver de este tiempo de la oración a las 3 de la mañana un deleite.
Ahí hay avivamiento. Les cuento mi historia. Cada año voy 2 veces a Chocó. En diciembre hacen los eventos que es la fiesta de las cosechas, la fiesta de las semanas. Y los 2 últimos años, el que más me afectó mi carnalidad fue ahora 2 años. Soy conferencista principal. Voy a hacer las flores para luego darme palo. Yo llego al Chocó y pareciera que llegara Jesús. Amén, así me siento. Por los milagros, por la expectativa que esta gente tiene cuando uno llega, por el amor, cómo lo reciben a uno, por las necesidades, por la cantidad de obras que Dios hace, porque le llevamos comida, le llevamos ropa, le llevamos regalos. No estoy diciendo esto para ufanarme ni para gloriarme, no. Simplemente en mi experiencia me siento así, feliz. Pero ahora 2 años al pastor se le ocurrió que la levantada durante esa semana, adivinen a qué hora es, 4 de la mañana. Y el pastor no estaba acostumbrado a orar a las 4 de la mañana. Y de que pasaron el horario, y yo lo vi, me quejé. Yo oro a las 5, claro. Para gente normal es a las 5. Para pastores normales, no anormales, es a las 5. Llego allá y entonces, claro, y a las 3:30 la gente comienza a hacer bulla. Me toca acostarme a las noches 11, 11:30 porque no me dejan. Que aquí, que allí, que allí, que allí, que ore por esta, que ore, bueno. Y uno bien cansado con esos calores, con esa humedad, con esas incomodidades. Necesita descansar y 3:30 la gente ya, bla, 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 y muevas y todo el mundo queriendo dormir, ya malhumorado. Termino la historia. Ese sábado me correspondía a mí la palabra principal en el tiempo de ayuno. Aparte es que se les ocurre ayunar un sábado. En plena fiesta, cuando es que comer, estamos de fiesta. Ayuno. Desde las 4 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y adivinen quién tiene el programa ese sábado. Y yo, Dios mío, ¿qué es eso? Y comencé a quejarme con uno, ¿cómo se le ocurre, pastores? Y como yo soy la autoridad, tengo derecho a quejarme. Ese sábado, a regañadientes, fui a por ahí, me arrodillé, porque las dos primeras horas, uno con ese sueño, es solo adoración quieta. Uno es arrodillado, hermanos, y roncando. No, yo sé que a usted no le pasa eso, solamente le pasó al pastor. Y después de 2 horas de adoración, la primera conferencia, ¿adivinen a quién? Al pastor que está dormido. Luego de la primera conferencia, 2 horas de oración. Y el pastor lo único que tiene en su cabeza es irse a dormir, a recuperarse del sueño, hermano. Y luego la siguiente conferencia es como a las 12:30. Con ese calor tan brutal, hermano, no hay aire acondicionado. Más de 300 personas ahí encerradas como caja de latinas, de sardinas, que dicen. Pero el Señor me quebrantó mi espíritu y entendí que si no vuelvo de eso, un deleite, Él no iba a hacer lo que había dicho que quería hacer conmigo. Y comencé a deleitarme y a creerle a Él. Si tú dices que es a las 4, Señor, es por algo tiene que pasar allá. El tiempo no alcanza para contar las historias de lo que Dios hizo allá, en seguridad, en riesgo, en secuestro, en amenazas que la gente nos colocó allá para no salir. Por las cosas maravillosas que Dios hizo, no había agua, no había comida, no había pescado, no había subienda, no llovía hace varios días, no había con qué bañarse. Y por deleitarme en el Señor, Dios provocó una cantidad de milagros. Cayó un superaguacero a la hora que profetizamos. Terminamos a las 4, a las 5, cayó un aguacero y llovió. Al día siguiente estábamos de subienda. Y el pescado que valía una arroba 170,000 pesos, la daban por 20,000 pesos.
Y Dios sanó tanta gente, hizo tantos milagros, porque nos deleitamos en Él. Usted no ore porque le toca orar. Eso es carnalidad. Usted no ore porque es un líder. Eso es carnalidad. Usted no ore porque es responsable de un ministerio. Cuando usted ora más porque tiene un ministerio, eso es carnalidad. Y perdóneme la forma como lo digo. Si usted madruga a las 3 de la mañana a orar porque tiene un programa especial o porque tiene una necesidad urgente, amén, somos hijos de Dios, ore, está bien, pero no es la actitud correcta. Si usted es el líder de un ministerio, de una iglesia, invita a su gente a orar a una hora y ahí sí madruga, pero se acaba el programa y deja de madrugar, eso es carnalidad. ¿Me está escuchando? Cuando usted se levanta a orar por la mañana, porque está necesitado, viene a la iglesia porque está urgido, pide oración en el grupo de peticiones porque está desesperado por economía, por salud, por lo que sea, pero después y se compromete con Dios y ora y ayuna y busca y ahora sí es fiel, pero se acabó el problema, salió de su situación difícil y deja de orar, eso era carnalidad, solamente su parte humana. Porque yo no puedo, amados hermanos, yo no puedo orar por hacer. Yo oro porque soy. ¿Quién es usted? Un hijo de Dios. Usted ora porque ama a Dios. Usted lee la palabra porque ama a Dios. Usted diezma y ofrenda porque ama a Dios. Usted sirve porque ama a Dios. Usted gana almas porque ama a Dios. Usted adora porque ama a Dios. Suficiente la razón. Es hijo de Dios y ama a Dios. Cualquier cosa que usted haga para buscar ayuda de Dios, para hacer el trueque con Dios, o porque soy líder o ministerio, es pura carne, es humanidad. Y lo que Dios quiere es su corazón. Usted no madrugue y no ponga a otros a orar a la madrugada porque tiene un compromiso. Porque se acaba el compromiso y chao, sus madrugadas. Usted madruga porque ama a Dios. ¿Está escuchando, iglesia? Usted llega temprano a la iglesia a las 8 a orar porque ama a Dios. Usted sirve al Señor porque ama a Dios. No porque sea algo hacerlo. No porque sea una disciplina hacerlo, ni siquiera porque sea un hábito, sino porque se vuelve un deleite. Y los hijos de Dios tenemos que desarrollar nuestro ser, no nuestro hacer. Estamos acostumbrados a hacer porque nos vean, hacer porque tenemos, hacer porque nos toca, hacer porque es mi compromiso, hacer. Pero nos cansamos de hacer, pero no somos. Porque cuando nos cansamos de hacer, o ya no tenemos que hacer, dejamos de ser. Trabalengua, ¿lo entendieron? Usted no haga, usted sea. No se conecta a las 3 de la mañana conmigo para que el pastor deje la cantaleta, el avivamiento. Enamórese de él. No es fácil despertarse a las 2 de la mañana, 2:30 de la mañana, no es fácil, hermanos. La carne golpea. Y cuando a veces no puedes dormir en las noches, no es fácil. Y pasar casi en vela, no es fácil cumplirle al Señor, no es fácil. La salud se golpea. El diablo se rebota. El enemigo hace cosas para quitarte de ahí. Pero cuando eso lo conviertes en un disfrute, cuando te acuestas y deseas que el día siguiente te vas a ver con Él, porque te acuestas con Él, porque disfrutas de Él, estás en expectativa. Yo estoy emocionado, hermanos, dándole, admitir, feliz, admitir a todos esos que se van conectando. Y un pastor me dijo ahora días de mi equipo,
Cuando lo invité a que se involucrara a este tiempo de avivamiento, me dijo estas palabras muy amorosas y respetuosas. Me las dijo: pastor, pero es que esa es su experiencia, la mía es otra. A usted Dios le dijo eso, a mí Dios me dijo otra cosa. Está bien. Lo miré a los ojos muy amorosamente y le dije: hijo, si esto de avivamiento me lo dijo el Señor y es del Señor, te vas a quedar fuera del río. Porque la Biblia dice en el Salmo 133, que ¿de dónde viene la unción? De arriba. ¿Y sobre quién cae primero? ¿Y sobre quién desciende? Sobre todo el cuerpo, hasta el borde de las vestiduras. Y tú eres parte de mi equipo y eres de mi cuerpo, de este cuerpo. Si Dios me dijo y es de Dios, te vas a caer fuera del río. Pero si te metes, el río te envolverá y disfrutarás el avivamiento. Y si no es de Dios, que yo esté equivocado, que sea mi carne nomás, Dios te hablará a ti y te dirá que provoques un avivamiento. Y entonces yo oraré al Señor y si es de Él, me meteré en tu río. Eso le expresé a mi hermano. ¿Y saben qué es lo hermoso? Que mucha gente comienza a llamar y a escribir. Gente que no conozco de otras ciudades, de lugares recónditos de Colombia, cuando es que ahí admitir. Y esos grupos siguen creciendo. Porque he decidido ver esto como un avivamiento, hermanos. He decidido que mi vida sea dirigida por el avivamiento que Dios quiere traer a esta ciudad, a esta nación y no sé a dónde más. Y no quiero parar, porque si fuera mi carne hace rato hubiera parado. Porque el diablo me ha golpeado de las formas como ustedes nos alcanzan a imaginar para que pare. Pero le creímos al Señor, estamos convencidos que esto viene de Él. Y yo necesito iglesia, y por eso le decía a Luis ayer, cuando veníamos de Galicia, lo que yo soy es solo por la oración de ustedes. Ustedes me ayudan a reforzar mis estacas. Si yo me mantengo no es por mí, es por ustedes que me sostienen en la oración. Y mis estacas se profundizan para que no le dé mengua al enemigo. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué estacas usted tiene que reforzar hoy? ¿Qué le ha dicho el Espíritu Santo con respecto a su intimidad con Él? Con respecto a la palabra, con respecto al ministerio, al servirle a Él, con respecto a su generosidad, con respecto a su compromiso. ¿Qué le ha dicho el Espíritu Santo esta mañana? Pues quiero invitarlo a que se ponga de pie y oremos juntos. Y que juntos salgamos de este lugar con la determinación, amados, de reforzar las estacas.